Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos con el grupo de estudio de un curso de milagros Ecatepec y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 11, Dios o el ego, y el día de hoy vamos a estudiar la sección sexta, el despertar a la redención. El día de hoy va a dirigir nuestro maestro Román Miguel Ponce. Adelante, maestro. Gracias. Gary, muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos a esta sesión de la primera del año. En este caso sí, le pediría ya que si este favor nos hace el instante santo para poder continuar. Sí, Jackie, de favor. Claro que sí. Bueno, vamos a unirnos todos en oración. Cerramos los ojos. Yo uno mi mente a la de todos ustedes y se las entrego al Espíritu Santo. Le pido que se quede en ellas y le pido a Él que sea quien conduzca esta reunión. Le pido que sea provechosa para todos nosotros, que nos permita abrir y entender todos los mensajes que nos deja nuestro Señor Jesucristo en un curso de milagros. Dando las gracias por su acompañamiento, dejamos este instante santo en sus manos. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias. Amén. Gracias, gracias. Gracias también. Pues empezaré con se llama el despertar a la redención. Empezamos con el despertar a la redención. Antes de empezar, quise investigar qué es redención, porque hay veces que se da por hecho que lo conocemos o que lo entendemos, pero más vale puntualizar un poco qué es la redención. Aquí que vi que es como comprar algo nuevo, como por ejemplo, cuando un esclavo está esclavo, comprarlo es sacarlo de la esclavitud y dejarlo libre para que él haga lo que sea con su libertad, es comprar algo, hacer un pago para que él salga, por ejemplo. Es la liberación mediante una acción, la acción de compra o la acción de liberar. Eso se entiende como redención. Por eso es el despertar a la redención. El punto 1 dice, es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. Esto es porque lo que vemos, pues dicen, hay un dicho que dicen, hasta no ver, no creer. Y hay gente que dice así, porque la creencia está fundada en la percepción. Lo que ven es lo que creen. Pero igual dice, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. O sea, lo que no creo, no creo porque no lo veo. Y entonces creo que no existe porque no lo veo. Sin embargo, realmente todo lo que existe, todo lo que es visible, realmente es un símbolo de algo invisible. O sea, todo siempre y cuando le tengamos una, una busquemos en cada símbolo qué es lo que puede interpretar. Y cada símbolo es cada cosa, no simplemente un símbolo, ¿qué será? Un signo, por ejemplo. Un signo pues es diferente, pero un símbolo es todo aquello que existe y que se puede ver y que se puede interpretar de otra forma, aun cuando no lo veamos como se pueda interpretar. Dice, la percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. O sea, cuando yo tengo alguna experiencia, eso hace que yo crea y entonces fundamento, o más bien dicho, doy cimentación a mi creencia, porque esa cimentación está fundada en la percepción que yo tuve en base a alguna experiencia. Dice, la percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimentan. De hecho, pues
ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que ven, los que sin ver creyeron. Esa es una palabra bíblica que dijo Jesús. Dichosos los que sin ver creyeron. Y es que la creencia está basada aquí en el conocimiento, no solamente en la experiencia o en la percepción. Cuando dichos los que ven, los que sin ver creyeron, es porque saben, porque ya tienen una base, pero es del conocimiento de lo que es. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. O sea, si creen en esa, es que la verán, pero la creencia basada en el conocimiento, no solamente en la percepción. Dice, la resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Aquí la resurrección es el triunfo definitivo de Cristo. Yo de alguna forma he estado buscando y he estado como resumiendo algunos conceptos sobre el Cristo. La resurrección del triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, y Cristo tiene muchas interpretaciones. Aquí encontré que puede ser la individualidad, el yo soy, el Salvador, el que cruza, el Mesías, el Logos, el Espíritu. Hay una parte en Corintios que dice que es sabiduría, justificación, santificación y redención, que es la cabeza del hombre, el deber, el deber ser, y que es el poder y la sabiduría de Dios. Dentro de todo eso viene englobado lo que es el Cristo. Por eso, la solución es el triunfo definitivo del Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Y la trascensión, o sea, cómo es que trasciende. O sea, no lo está atacando, sino trascendiéndolo. Y esto yo lo estoy comparando con la luz. La luz, por ejemplo, la luz no ataca, la luz trasciende, porque la luz penetra, sale y sin atacar a nadie, la luz se va extendiendo, se va expandiendo, se va expandiendo y va penetrando, va penetrando. Esto es el ejemplo de que dice, la reacción es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Simplemente va avanzando y va compenetrando todo lo que encuentre a su paso. Y eso en cuanto a la cuestión física de la luz solar, pero en cuanto a la luz espiritual del pensamiento, también, o sea, va trascendiendo, va compenetrando la esencia, las cosas para llegar a la esencia misma. O sea, por eso es que es compenetración. No es tanto penetración, sino es compenetración porque va compenetrándonos o complementándome en mí. Dice, pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y, y todas sus obras y asciende hasta el Padre y su reino. Ahora, aquí también vi que dice que la resurrección, lo busqué también porque pues, se entiende que es la resurrección de Cristo, por ejemplo, que es el que renació, volvió a vivir, y efectivamente es el símbolo de la trascendencia. Esa es la resurrección, el símbolo de trascendencia, es volver a la vida, volver a empezar como una iniciación. Dice, y asciende hasta el Padre y su reino, que es su, pues la felicidad, la tranquilidad y la satisfacción de ser. Esto es el primer punto. Hasta ahí hay alguien que quiera apoyar, que quiera explicar, cómo está hasta ahí, pues. Gaby se ve que quiere hablar. Sí, pero primero abrió su micrófono Aure. Ah, bueno. Dale, Aure. Ok, gracias, Gaby. En esta parte, bueno, te escuchaba que hablabas del Cristo. No sé si me escuché yo bien porque anda mal mi internet. Pero el Cristo en el curso de milagros habla del Hijo de Dios. Entonces está hablando de la totalidad de todos nosotros. Está hablando de todos. No está hablando de una persona en especial, sino está hablando de toda su creación. Y el Cristo somos todos, ¿no? Nada más es Sí. eso lo que, de ahí todo lo demás se me hace
muy bien lo que dijiste. Lo único fue lo del Cristo, que somos todos. Bueno, en el lenguaje del curso, somos todos. Bueno, aquí, o sea, sí está, o sea, sí está comprensible, sí somos todos. Sin embargo, cuando digo, por ejemplo, que es la individualidad de la gente, o sea, de todos, porque todos somos uno. Cuando todos somos unos, de alguna forma digo, es la esencia del todo. Por eso es, incluso más adelante dice, es el yo soy, el, el Salvador. ¿Quién es? Pues sigue siendo yo. El que cruza sigue siendo yo. ¿Qué es la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención? Sigue siendo una acción particular de la esencia misma. Por eso es que sigue siendo el Cristo. Y sigue siendo el Cristo en el que todos estamos. También dice que es el poder y la sabiduría de Dios. Y esa es la que estamos todos. Por eso, o sea, tienes razón, pues nada más que lo dividí en partes para, de alguna forma, para poderlo comprender, para que de alguna forma lo vayamos diluyendo, lo vaya comprendiendo, y cualquier palabra que se diga en relación al ser, ese es el Cristo. También encontré que dice que es la máxima expresión de la conciencia. Ese es el Cristo. De alguna forma vendría a ser también el Espíritu Santo, que es es el medio, es el canal para llegar al Padre. Por eso es el Cristo. Por eso cuando los judíos decían, vos sois el Cristo, o sea, ellos estaban esperando la llegada del Cristo. Y la llegada del Cristo precisamente es esa, la máxima expresión de la conciencia. Cuando Jesús llegó, le dijeron que si él era el Cristo, y él le dijo, tú lo has dicho, o sea, ese soy yo, efectivamente, que es la totalidad, que es el ser, pero entendido, cada quien lo va a entender de acuerdo a su conciencia. Sin embargo, el curso lo dice está más enfocado a lo que es el Espíritu Santo, más que al Cristo. Sin embargo, también menciona lo que es el Cristo. Pero dentro de los mismos conceptos vamos a ir viendo que viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo en cuanto a la esencia misma. Sí, adelante. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, pues nada más me gustaría comentar lo que me parece a mí que es lo esencial de este párrafo. Cuando nos habla acá abajo, al final del párrafo, del Cristo que no ataca al ego, sino que lo trasciende, pues entonces, y que finalmente asciende hasta el Padre, podemos entender que entonces es el Cristo nuestra liberación o nuestra redención. A través del Cristo nos liberamos. Eh, por eso Él era el Redentor, ¿no? El liberador. Entonces, para llegar al Cristo y ascender hasta el Padre, el proceso que va a ocurrir en la mente es que va a pasar de sus creencias, en las que se basa su percepción, que son creencias equivocadas, son creencias erradas, que finalmente tienen una experiencia, pero que son erradas, y después va a, digamos, a seguir un camino por ahí la mente, a pasar a otro tipo de creencia, porque sigue estando en percepción y que también van a conducir a una experiencia, pero ahora estas creencias van a ser eh, que apuntan a la verdad, como decía Román. Ahora estas creencias tienen que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo y apuntarán entonces a la verdad. Seguirán siendo creencias, pero las experiencias serán más cercanas a la verdad, no al conocimiento todavía, pero sí cercanas a la verdad. Y una vez que este proceso se transita, en donde no hay ataque hacia el ego, sino solamente se va trascendiendo o pasándose por alto, pues es que se alcanza la conciencia de Cristo y de ahí el paso hacia la realidad o hacia el Padre, como dice aquí, pues es ya mínimo y esa brecha se acorta muy fácilmente con todo el trabajo que la mente viene haciendo, ¿no? Es lo que
puedo comentar acerca de la liberación que habla aquí este párrafo 1. Así es. Gracias, Gaby. Sí, incluso más adelante, ahorita vamos a leer, por ejemplo, el punto que sigue, está un poquito igual enfocando a reafirmar lo que acaba de decir Gaby. Pero bueno, ahorita seguimos ahí. Si hay alguien más para comentar el punto número 1, pasamos entonces al punto número 2. Bueno, sí, Omar, adelante. Se me hizo un poquito bolas el barniz porque el título es El despertar a la redención. Estamos diciendo que por lo general creo solamente lo que veo. Y en base a mi experiencia le doy verdad a lo que estoy viendo. Sin embargo, si yo creo sin haber visto, tengo una ventaja. Y entonces, si creo en la resurrección, que viene siendo el vencimiento del ego por Jesucristo, que aquí lo muestra y nos vino a dar el ejemplo, cómo trascender al ego, como lo hizo él. Él se dejó que a su cuerpo lo atacaran, lo agredieran. Dijo, no, pues no pasa nada, están destruyendo mi cuerpo, pero a mi espíritu no le hacen ni cosquillas. Entonces, de esta manera, nosotros tendríamos que reconocernos como Cristo y se daría de esta manera el despertar y estoy liberándome ya de la única creencia física que me dictan mis 5 sentidos, sino ya tengo la creencia de la seguridad, de la percepción, no de la percepción, sino de la naturaleza divina de la cual Jesús me comparte. Es ahí donde yo tenía la duda si ese despertar es el reconocimiento de Cristo en mí. A ver si alguien me quisiera comentar si voy bien o me regreso. Bueno, de acuerdo a lo que... Yo creo, Román, Sí. Román, Omar, que es el despertar hacia saber lo que soy y lo que son todos. Porque si me fijo nada más en darme cuenta que yo soy el Cristo, pero los demás no, entonces estaría equivocada. Entonces, más bien es el reconocimiento de que todos somos el Cristo. Gracias. Perdón, Román, adelante. No, sí, está bien, estuvo perfecta la respuesta. O sea, eso es lo que es. Así es que, o sea, si yo nomás me lo digo que yo soy, pues entonces vamos a empezar como en un principio, comentó, que como comentaste vos, que el Cristo no es particular, sino el Cristo es total. Exactamente, es total, no nomás soy yo, sino somos todos en uno. Así de fácil. Bueno, entonces pasamos a la lectura del punto número 2. Gracias, Román. Si gustan, yo lo leo. Perfecto, adelante. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción, debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia y también con el de interpretación de la conciencia. No obstante, no puedes ser consciente sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Dice, bueno, con las preguntas que está diciendo, yo lo que interpreto es, en tanto tú juzgues a tu hermano, pues no puedes ascender al Padre, no te liberas, no los liberas. Y una vez reconociendo a mis hermanos, al Cristo en mis hermanos y en toda la unidad, pues responden todas, porque ya no hay necesidad de esa distinción,
de a ver a quién juzgo, a quién condeno, sino ya todos estamos eh, en la misma naturaleza divina. Y respecto al significado de conciencia, pues sí, nos hace hincapié que necesariamente tenemos que interpretar para poder ser conscientes de esta realidad que acabamos de decir. Y entonces dice, no puedes ser consciente sin interpretar, porque lo que percibes es tu propia interpretación y es bien inclusiva porque lo está afirmando como una realidad absoluta, es tu propia interpretación. O sea, mi mente, una vez sanando, esa es mi verdad. Y una vez enferma enferma con la visión equivocada, esa es mi verdad también. Es lo que interpreto en este párrafo. Correcto. ¿Alguna otra opinión? Nada Bueno, más completar un poquito lo que dijo Omar. sí. Sí, es correcto lo que está comentando. Y entonces aquí si percepción es igual a interpretación y solamente estoy interpretando mi propia interpretación o mis propios pensamientos, pues me indica que debo de cambiar de interpretación o de percepción si es que yo quiero tener una experiencia distinta a la que he tenido. Ya no puedo seguir interpretando lo propio porque no tiene ningún sentido. Entonces, ahora, bajo esa misma observación o percepción, mejor dicho, de lo que sé, de lo que está aquí, yo dejo que ahora ya interprete otro y no yo, o que reinterprete lo que yo había interpretado equivocadamente, ¿no? Bien. Y sigo siendo consciente de ello, o sea, mi conciencia no se ha perdido, porque siendo consciente, yo elijo, como dijo en esta primera pregunta, ¿qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? Yo elijo como tomador de decisiones, yo elijo interpretar o que lo que interprete sea reinterpretado. Así es que sigo siendo consciente de elegir correctamente. Recuerdo que en el capítulo 1, me parece, o 2, dice algo así como que todo esfuerzo se elige conscientemente, se dirige conscientemente y se observa al final, o sea, la resolución se observa conscientemente. Entonces, nunca hemos perdido la conciencia, pero mi conciencia pasó de haber elegido mi propia interpretación o la reinterpretación de lo que yo había interpretado. Y luego esa conciencia finalmente se perderá, porque cuando ya no hay interpretación ni reinterpretación, es decir, cuando ya no hay percepción, entonces se pasa a la certeza. Y en la certeza, que es mi realidad, donde estoy en Dios, ya no tengo conciencia de, de mí como algo aparte de Dios. Y bueno, pues ahí es donde ya ascendí hasta el Padre. Es así como yo lo entiendo, como lo puedo comentar. Gracias. Gracias, Gaby. Sí, efectivamente, en este sentido, comenta Gaby, o sea, resume Gaby lo que es este punto número 2. Sin embargo, quiero ampliar un poquito en cuanto al término etimológico de la palabra, o sea, de lo que es la conciencia. Comúnmente hay dos términos que se escriben casi igual, que es conciencia con C, SC, y conciencia nada más con C, conciencia y sin la S, con SC. Normalmente la conciencia con SC es un término que usan comúnmente para cuestiones, para todo tipo de cuestiones, casi normalmente todo el mundo habla de la conciencia, dicen el estar consciente, que es la capacidad que se emplea libremente para determinadas cuestiones, que es la conciencia es cuando el sujeto
se percibe a sí mismo consciente de lo que ve, de lo que siente, de lo que observa, o sea, está consciente de eso. Ese tipo de conciencia, de alguna forma, yo lo considero como un término que será psicológico de alguna forma, porque habla del psico, del que está, del que vemos, de la que es usado comúnmente como la percepción. Y a diferencia de la conciencia con C nada más, sin la S, entonces esa está fundada principalmente en el conocimiento principalmente que es un conocimiento compartido, donde todos va, o sea, es el conocimiento del ser, y ese precisamente es la diferencia que dice, el término conciencia con ese es usado comúnmente en la expresión popular que refiere a cuestiones en relación al verbo estar. O sea, estar consciente, a ese verbo estar es cuando se refiere con ese se. Sin embargo, cuando ya trasciende más, como lo que comentó Gaby, que ya es la ascensión hacia el ser, ese sería únicamente, se debe de interpretar comúnmente conciencia como el verbo ser. Entonces, cuando se interpreta conciencia como el verbo ser y no como el verbo estar, entonces es como se debe de interpretar para efectos ahora sí, para efectos del curso. Porque si lo interpretamos con ese, con el verbo estar, estoy consciente y entonces ahí entra la percepción de la conciencia, de que estoy consciente estoy percibiendo. Pero cuando es conciencia desde el punto de vista del ser, entonces ya no es percepción, sino ya es mucho más elevado porque ya se refiere al ser, al que es. Entonces, por eso es que en un momento dado también dije aquí que es la máxima expresión de la conciencia, el Cristo. ¿Por qué? Porque es la máxima expresión de la conciencia es del ser, no del verbo estar. Eso, bueno, lo estuve investigando para poder explicar las diferencias que son conciencia y de las dos conciencias que son. Bueno, hasta ahí quedó el punto número 2. ¿Alguna opinión más? Pasamos al punto 3. ¿Alguien lo lee? Está bien, yo lo leo. Dice, este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. O sea, ahí estamos hablando de interpretaciones contra él y por lo tanto no creo lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso. O sea, no se percibe aquí el significado porque no lo veo. O sea, como no se ve, por eso digo que no estoy percibiendo y no veo el significado del curso porque estoy utilizando la percepción. Dice, y consecuentemente no lo aceptas. Como todo diferente, con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y las experiencias ciertamente enseñan. O sea, aquí volvemos a lo mismo, o sea, estoy consciente de lo que percibo y en base a lo que percibo es lo que tiene una experiencia en base a lo que percibo, a mi experiencia misma, y por eso se acepta, pero no porque no se vea, sino porque se percibe. Y esto está de alguna forma en contra de alguna cosa, del objetivo del curso, que más que percepción es el entendimiento de lo que es. Dice, lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias, a través de estas, a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente enseña. Estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia. Es la policía que pasa aquí frente a mi casa. Bueno,
Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. ¿Por qué? Pues porque vamos entendiendo, porque voy entendiendo el significado del curso, voy entendiendo los significados pues de todo, de cada palabra. Si voy buscando la raíz de cada palabra, a lo mejor su etimología voy a ir comprendiendo más, porque si nomás lo leo de pasada, plum, a lo mejor no lo comprendo y nomás veo literalmente las palabras, pero no las analizo. Por eso te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural, la conciencia del ser. Por eso dice, sus percepciones son tu conciencia natural. Y dice, aprender de Cristo es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque entonces ya se tiene el conocimiento de lo que se es, y entonces ya no se tiene que hacer mucho, o sea, ya no se tiene que hacer esfuerzo porque ya se sabe. Por eso es que dice, aprender de Cristo es fácil. Pero cuando yo ya instalé a Cristo en mí, cuando yo ya comprendí qué es el Cristo, cuando yo ya comprendí su significado y qué es en mí, entonces, por eso aprender es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural. O sea, de alguna forma sería el conocimiento, como decía Gaby en un principio. O sea, el conocimiento en primera instancia, no ya tan fundado. Y lo único que te fatiga son las distorsiones que introduce en esta. O sea, cuando no lo comprendo, entonces es cuando introduzco distorsiones. Porque aun cuando aunque tenga yo el objetivo, no lo tengo claro y me voy por diferentes caminos que van dando muchas vueltas y no voy en línea recta hacia el objetivo. Por eso es que dice, lo único que te fatiga son las distorsiones que introduces en esta. Esas son. Dice, deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti y no trates de limitar lo que ves con creencias. O sea, no hacer el esfuerzo, sino cuando ya instalé el Cristo en mí, entonces ya va a ser más fácil y debo de olvidar las creencias. Dice, las creencias puriles e indignas del Hijo de Dios, pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Aquí, pues, hasta que Cristo no sea aceptado completamente, yo estoy entendiendo que es hasta que el Cristo no lo instale en mí. Cuando yo no lo comprenda, cuando ya lo comprenda es cuando lo instalo en mí, es cuando hablo con el Espíritu Santo de alguna forma. Pues hasta ahí el punto número 3. Si alguien quiere hacer de favor una ampliación o un comentario, alguna experiencia, algún ejemplo, algo que haga que se comprenda aún más este punto. Sí, A ver, mira, ahora. en este dice, el curso es muy claro. Si no Sí. lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Entonces, bueno, todos cuando empezamos el curso, bueno, en mi caso, ¿no? Tal vez no todos, pero en mi caso cuando empecé el curso, sí era Sí. así de no es cierto, no es cierto, o sea, muchas veces no le creí y hasta hace, no sé, menos de un mes, un poquito antes de Navidad, creo que fue la primera vez que no le volví a creer, ¿no? Yo tuve una discusión con Jesús, ¿no? Y digo, tuve esa discusión porque fue únicamente mía. Yo sentí que él quería hablar conmigo, porque todo se prestaba para que platicara yo con él. Entonces, en ese momento yo no quería platicar con él, porque todas las palabras que vienen en el curso vienen a mi mente cuando yo empiezo a hacerme la víctima, ¿no? Y yo decía, no voy a hablar contigo porque no quiero saber nada, ¿no? Entonces, por eso digo que fue una discusión mía. O sea, fueron como patadas al aire porque pues, no había
luchador frente a mí, ¿no? Entonces, sí me doy cuenta que esto que está diciendo es cierto. O sea, no es que sea difícil, no es que no sea claro, es que yo misma pongo obstáculos para no creerle, porque no le quiero creer, porque estoy tan acostumbrada a vivir como vivía, a creer en lo que dice el mundo, tan solo bueno, por ejemplo, el caso de mi enfermedad, o sea, lo primero que viene a la mente es, ve al doctor, ¿no? Es lo primero. Jamás pensamos en decirle a Dios, sáname, ayúdame a salir de esto, o enséñame el camino, o enséñame qué me está queriendo decir esto. No, o sea, yo lo di por hecho y dije, perfecto, si me van a operar, que me operen, no pasa nada. Pero después vinieron las complicaciones y después vinieron los reclamos, porque en realidad no venía aceptando, no venía creyendo en él, venía tratando de ser buena alumna, pero no creyendo en él. Entonces, eso me dificulta más el curso. Lejos de ayudarme, me dificulta el curso, porque empiezo nuevamente a tener mis ideas del pasado, mezclarlas con esto y entonces darle una interpretación, pero propia, no de Jesús. Yo le empiezo a dar una interpretación y empiezo a buscar los testigos que me digan, sí, estás bien. Esto es lo que está bien, estás haciendo bien, pero no busco los testigos dentro del curso. Y cuando no los busco dentro del curso, siempre va a haber una confusión. Y aquí me dice que yo aprenda. Dice, aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo. Si yo me concentrara en pensar en que mi verdadero ser, mi ser interno, ya conoce todas las respuestas y estar tranquila, no pasaría nada. Pero yo estoy así como que entre la mente errada y la mente correcta, y de repente no sé cuál de las dos es la que tengo, y de repente me confundo y creo que es la mente recta y es la mente errada. Pero es porque yo me quiero confundir, porque no le pido al Cristo, no le estoy diciendo a Jesús, ayúdame, enséñame, tú ya pasaste por esto. De hecho, una de esas palabras que no quería escuchar de él y por las que yo tuve esa discusión fue porque me dijo, es que tú no me estás pidiendo demasiado, porque yo decía que yo no tenía por qué pedirle que me sanara, que total, tenía que ser lo que tenía que ser, y yo no tenía por qué pedirle, ¿no? Y ahí, en esa discusión que yo tuve con él me dijo, tú no pides demasiado, pides demasiado poco. Ese es mi problema, que le creo muy poco a Cristo y le creo mucho al ego. Me rijo mucho por el ego. Y eso, aquí dice, pues hasta que el Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. Entonces eso me deja en un lugar de huérfana, en lugar de hija de Dios. Pero bueno, poco a poco se va entendiendo, ¿no? Tal vez no a la primera, pero sí poco a poco. Y creo que a pesar de que parece que tenga un retroceso, de repente me doy cuenta que pues sí le voy creyendo a Jesús, ¿no? Que era necesario darme cuenta que me estaba engañando a mí misma y que yo decía creerle, pero que no le creía. Entonces es necesario, por eso dice Jesús que no está mal que hagas lo que hagas, sino que no lo aceptes. Entonces en esto está la aceptación de decir sí, estoy en un momento donde no te creo, estoy en un momento donde me siento confundida, pero no pasa nada, porque sé que tú estás ahí y que tú me vas a ayudar a salir de ahí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que podría comentar de este párrafo. Gracias, gracias, gracias. Efectivamente, o sea, dice, sus percepciones son tu conciencia natural. Las percepciones de Cristo son tu conciencia natural. Porque dice, aprender de Cristo es fácil. Percibir con Él
no entraña ningún esfuerzo. Sus percepciones son tu conciencia natural. O sea, o sea, la conciencia natural, mi conciencia del ser, precisamente esa es la base, ese es el cimiento pues del avance, porque son sus percepciones, son su conciencia natural, es el ser. De alguna forma, hay veces que o yo lo identifico como intuición. O sea, cuando se o sea, porque hay tres I, que es el instinto, el intelecto y la intuición. El instinto es el instinto animal. El intelecto es cuando la creencia de lo que soy fundada en el ego. Pero cuando nos vamos a la siguiente I, que es la intuición, entonces ya la intuición de alguna forma es la expresión de la conciencia natural, que es la expresión del Cristo, es la máxima expresión de la conciencia. Ahí redunda de alguna forma lo que son los cambios de las tres I, instinto, intelecto e intuición. Y la intuición ya es lo más elevado. Y eso entra dentro de lo que es la conciencia natural. Va, hasta ahí, ¿algún otro comentario? Sí, Sí, adelante, Omar. yo interpreto que ya nací con la percepción de Cristo, desde que Sí, nací fue dado. Lo he olvidado, me he considerado huérfano y al no reconocerlo, me pasa lo que le pasa a Aure, y yo creo que participo del mismo fenómeno, queriendo ser yo y queriendo demostrarle que está equivocado, que yo soy el que tengo la razón. Ahí, así es como interpreto que ya me fue dada la percepción de Cristo. así es. ¿Algún otro comentario? Pasamos al punto número 4. ¿Alguien lo quiere leer? Sí, si quieres te lo leo, Román. Adelante, adelante. Dice Abre. 4. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios, y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección, porque ésta se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, quien no sabe de tiempo ni de excepciones, pues no hagas excepciones, o de lo contrario, no percibirás lo que se ha consumado para ti, pues ascendemos hasta el Padre juntos, como fue en un principio, como es ahora y como será siempre, pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como tu Padre lo creó. ¿Quieres que te haga un comentario? Pues si gustas, adelante. Ok. Dice, yo soy tu resurrección y tu vida. Bueno, podría parecer que es una confusión cuando dice que Él es la resurrección y la vida, pero en realidad nosotros creemos en la muerte. Nada más que el curso dice que en realidad nunca hemos muerto. O sea, nosotros fuimos creados, no fuimos nacidos, fuimos creados. Y cuando fuimos creados todos juntos. Nada más que creemos en que de repente uno nace, luego otro nace, ¿no? Y de repente uno muere, y otro muere, y otro muere. Entonces aquí no es que sea una confusión, nos está hablando de nuestras propias creencias, en el lenguaje que nosotros entendemos. Dice, yo soy la resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos tus hermanos viven en ti, tal como tú vives en cada uno de ellos. Y nosotros, ya como estudiantes del curso, podemos decir, es que yo empiezo a aceptar a muchas personas a mi alrededor, pero a muchas no las aceptamos. Entonces aquí me dice que no puedo hacer excepciones, no puedo decir a este sí, a este no,
podríamos decir es que todos mis hermanos del curso sí son mis hermanos, ¿no? Y todos mis hermanos que no son del curso, por ejemplo, los testigos, los, los mormones, los cristianos, decir, ay, esos no, esos están locos, ¿no? Podría yo decir, ¿no? Pero aquí me está diciendo que todos somos iguales, que todos tenemos que entender que todos vamos en un mismo saco, ¿no? Y que si alguno de ellos se sale del saco, pues ya no está completo. Y eso es lo difícil dentro de nuestra mente, no del curso, o sea, está en mi mente lo difícil porque yo no quiero aceptar a todos. Me es fácil aceptar a uno que otro. Por eso dice que no está, no hagas excepciones o de lo contrario no percibirás lo que se ha consumado para ti. Y yo de repente sí hago excepciones. Apenas les decía yo algo que de repente cuando se los contestaba yo molesta, pero después me dio risa. Mira, pasó esto. Me cierran la calle donde salgo para ir al curso los martes y entonces me regreso a la siguiente calle y agarro una cerrada, ¿no? En escuadra. Entonces yo me meto, pero de frente venía otro y ya no me deja pasar. Entonces yo me echo de reversa, pero venía una moto atrás. Esa moto se va haciendo para atrás, y de repente, no te ves. Y de repente, ya se hace para atrás él y yo me sigo en el camino, pero él me sigue, se me empareja y me hace. Y yo, pues me sigo, ¿no? Pero molesta, porque dije, ¿y este qué? ¿Qué me hace que ya me vio? ¿No? Y me sigo y me vuelve a alcanzar y me vuelve a hacer, ya te vi. Y yo volteé a verlo, dije, pues lo conozco a este tipo, ¿o qué le pasa? O sea, está loco. Y me sigo todavía, ¿no? Pero en eso me acuerdo que pasé a dejar el recogedor con las popos de mis perros y dije, le voy a marcar a mi hija, ¿no? Y entonces agarro el teléfono porque yo llegué a un cruce y él se siguió derecho y yo me fui para el otro lado. Y dije, ya se fue el de la moto. Me sigo para el otro lado, saco el teléfono y se me vuelve a emparejar y me hace, te vi, pero ya me lo grita, ¿no? Que traigo el teléfono en la mano, ¿no? Y en ese momento me dio mucho coraje. Yo dije, bajo el vidrio le miento a su madre, que le digo, o sea, en ese momento no era mi hermano. En ese momento era un desconocido, un patán que me estaba hablando, ¿no? Pero más adelante, ya cuando se los conté en el grupo, me quedé pensando y dije, bueno, y si fue un aviso de Dios, deja el teléfono, puedes chocar, ¿no? Entonces ya en ese momento dije, sí, es mi hermano. Lo que pasa es de que de repente no me doy cuenta de que todos estamos aquí luchando por lo mismo o queriendo regresar al mismo lugar, nada más que no sabemos. Entonces él simplemente se unió al deseo mío de regresar al Padre y de decir, acéptame, ¿no? Entonces ya dije, bueno, está bien. Pero eso lo dije después, ¿eh? En ese momento, por varias cuadras, me fui molesta, diciendo todo lo que tenía que haberle dicho, y de repente dije, no me va a amargar mi ida. Puse mi música y dije, ya, no voy a pelear con él porque ni siquiera lo tengo enfrente. La única pelea es en mi mente. Y ya, me tranquilicé y me fui, ¿no? Pero es que es tan fácil salirse de decir mi hermano amado, el Hijo de Dios está a mi lado, el Hijo de Dios me está enseñando algo. Es bien fácil. En vez de aceptarlo, es más fácil rechazarlo, ¿no? Y aquí me está diciendo, acepta a todos por igual. Porque si Jesús fue la resurrección y la vida, mi hermano es mi resurrección y mi vida. O como dice el, el subcapítulo, la redención. No podría yo redimirme si no fuera con mi hermano también. Bueno, eso es lo que podría yo opinar.
Es que no debes pensar que no es tu hermano, di. Sí es mi hermano, pero se está portando mal y lo voy a poner en su lugar. Exacto. ¿Algún otro comentario? No. Está bien, está bien. Decirles que, por ejemplo, aquí habla de las experiencias, dicen. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias. Hace un momento comentábamos, Omar y yo, que, por ejemplo, los judíos siguen esperando al Cristo, A pesar de que es el rey de los ¿sí? judíos. Y a pesar que es el rey de los judíos. Y ellos siguen esperando porque no vivieron la experiencia. Los cristianos sí la vivieron, pero ellos no. Entonces, en muchas ocasiones, tuvimos la experiencia frente a nosotros, pasó por enfrente, la vimos, la sentimos, todo, pero no la hemos querido vivir, ¿no? En realidad no la hemos querido vivir con esa conciencia de la que hablaba Román hace un momento con SC, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa y a cada momento, ¿no? Como ahorita nos platica Aure, no, en ese momento no somos conscientes. Estamos en esa inconsciencia o conscientes de puro conocimiento. O sea, tenemos el puro conocimiento aquí, pero no lo llevamos a la experiencia, a la práctica. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, más haciendo el comentario de Aure un poquito en el cuanto a eso, dice, yo soy tu resurrección y tu vida. O sea, yo soy tu resurrección y tu vida. Es el Cristo y eso es lo que soy. O sea, aquí lo dice de alguna forma literal, pero esto es la instalación del Cristo en mí. El conocimiento de la resurrección y de la vida que es el Cristo en mí. Ahora, cuando habló Aure de la muerte, que sé que todos amigos, ahí yo considero que la muerte de alguna forma no existe. O sea, la muerte es un concepto que tenemos como principio y fin de la vida, pero realmente la muerte como tal no existe porque todo es producto de la generación. O sea, todo lo que es hoy es algo que fue ayer, pero que va a ser diferente al mañana. Pero es solamente un proceso nada más. No es una muerte, es un proceso de cambios, de transformación. Bueno, para comentar lo que comentó Auri en un principio de su intervención. Y ya nada más, pues ahora sí, cree en la resurrección porque esta ya se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios. O sea, no hay más. Si la voluntad de Dios, pues ya está, entonces ya está, ya no debo de irme por la tangente pensando en otras cosas. Que efectivamente me pasa igual que Aure cuando la siguió el motociclista, pues sí, pero de alguna forma cuando ella en un momento vio que eso es parte de lo que debe de aprender, tuvo que haber le sucedido para que aprendiera algo. O sea, todo es para algo. Así cuando algo me sucede es que es para algo, no es nada más por al azar. O sea, desde todo tiene su conexión, todo tiene que ser tal cual es, porque gracias a todo lo que me pasa, tal cual me pasa, es para que yo pueda ascender al Padre, que yo pueda cambiar el camino que he tenido, porque es un tope que me da para que yo no avance como voy avanzando con el ego. Cuando yo topo con algo, entonces eso debo de verlo como un escalón que me va a conducir hacia la luz. Ahora hablaba también Aure, no, fue Omar, bueno, que hablaban de los judíos.
En el caso de los judíos había que tener un poquito más de entendimiento, porque los judíos de alguna forma actualmente pues son pues de un país, de una región, de una zona. Sin embargo, en la Biblia, por ejemplo, hay una parte, no recuerdo en qué parte, donde Jesús habla de los judíos, precisamente, del conocimiento. Ah, pues cuando habló con la samaritana, hay en una parte de su eh, expresión con la samaritana, le dijo que el conocimiento está en los judíos, pero los judíos entendiendo no como una etnia o como una zona geográfica donde existen determinadas personas que se relacionen entre ellos por alguna creencia, sino porque el término judíos va enfocado un poquito más a los átomos de luz. Cuando se entiende que el judío, la palabra judío significa átomo de luz, entonces se va a clarificar muchas cosas que lo entendemos de alguna forma geográfica o históricamente. Eso es un poquito diferente, pero habría que hurgar en cada palabra para poder entenderla de diferente forma. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero pasamos al siguiente punto. ¿O alguien quiere más? ¿O pasamos al número 5? Pasamos al 5. Vamos al 5. ¿Queréis, Isa, leerlo, de favor? Claro, no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que él venera ejerce sobre él. Pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si el Dios que él inventó como si es el Dios que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. El Dios de la crucifixión exige que se crucifique y sus devotos le obedezcan. Su crucifixión a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarle nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. Pues aquí nos está diciendo que lo que dice el curso siempre, que elegimos al ego o elegimos al Espíritu Santo. ¿Qué camino tomamos? ¿El ego o el Espíritu Santo? Porque el Dios que inventamos, pues es el ego. Y entonces ahí es donde radica el problema, que vivimos eligiendo el ego. Porque cuando crucificamos a nuestro hermano y nos pasa lo que le pasó a Aure, ahí estamos con el ego. Pero cuando ella ya rectifica, entonces ya está con el Espíritu Santo. Gracias a Dios nos dio el poder de elegir. Podemos volver a elegir. Porque lo que debemos aceptar es que la voluntad de Dios es nuestra felicidad, que no tenemos que sacrificarnos, que no tenemos que esperar nada de nadie, que no debemos cambiar a nuestro hermano, sino cambiar nosotros, porque el cambio está en nuestra mente y que mi hermano me está mostrando lo que yo tengo que cambiar, que en vez de estar eligiendo con el ego y crucificarlo, más bien gracias porque me estás mostrando lo que yo tengo que cambiar. Así es, gracias. Gracias, Isa. Muy bien. A ver, le agrego un poquito. Dice, no subestimes el poder de la no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios. Esto nos está diciendo que, de alguna forma, no hay que subestimar el poder que tengo, pero que tengo en base a la conciencia de mi ser, no en base al ego. O sea, porque el que es en mí y el que soy en él, ese es el poder que tengo. Cuando hablo de la esencia misma, ese es un poder enorme que tengo. Pero por eso dice, no subestime ese poder que tengo cuando yo lo baso en un Dios falso,
en un Dios que yo mismo creé. Ese poder que tengo, con ese mismo poder puedo crear un Dios que yo crea en ese Dios. Y ese Dios puede ser el dinero, por ejemplo. El tener un poder sobre una determinada comunidad, o un poder, un artista que tiene mucha gente, muchos seguidores. O sea, ese es el Dios, o sea, tienen el poder de crear ese Dios falso, porque crearon un Dios y sobre ese Dios es que se están yendo. Y cuando crean ese Dios, se cree el Dios del dinero, se cree el Dios de las jerarquías monetarias, entonces ese es un Dios falso, pero sin embargo, cuando se está viviendo en ese Dios creado Dios con D minúscula, entonces ese poder, o sea, yo le doy dando poder a un Dios que no existe. Y ese poder que le estoy dando va a llegar un momento en que va a desaparecer eso. O sea, tarde o temprano ese falso Dios va a dejar de existir. Por eso es que debo tener mucho cuidado, pues no subestimes el poder de la devoción del ego de Dios. O sea, hay que tener cuidado con ese poder que yo tengo, porque puedo crear dioses falsos. Por eso dice, Dios de la crucifixión exige que se crucifique, o sea, exige que me desvele, que haga más rayas, que haga más inversiones, que haga más proyectos, que haga más cosas, que con el objeto de engrandecer de alguna forma el capital económico, si es el caso. Entonces yo debo de trabajar más y más y más, porque cada vez más ese Dios exige más trabajo, más esfuerzo, más cosas que debo hacer, cuando en el párrafo anterior vimos que no se tiene que tener ningún esfuerzo. Cuando yo instale al Cristo en mí, debo dejar que la conciencia se expanda, y entonces no debo de hacer sacrificios en función a un Dios falso que yo cree que es del poder del dinero en este caso, que hay muchos dioses que uno crea, pues, pero ese es uno de ellos, el más, diré yo, el más común. Dice, el Dios de la religión no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. ¿Por qué? ¿No? O sea, no exige nada, porque ya está, o sea, tarde o temprano se va a expresar. Cuando yo me dé tiempo, si yo me doy tiempo mucho después, pues voy a tardar mucho en esto. Pero si yo descubro, o yo podría tener la fe, la convicción de que Él está en mí y que con Él soy el que soy, ya no tendría ninguna problema, ya no estaría yo creando dioses falsos. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es su voluntad y que la hagas, no con el espíritu del sacrificio o sumisión, sino con la alegría y la libertad. Aquí, o sea, lo haga yo con alegría, con la libertad. Y la libertad, pues, de alguna forma es la facultad que tengo de obrar de una u otra manera, siempre consciente de las consecuencias de ejercer mi libertad. Si la ejerzo de alguna forma para sacrificios, pues voy a crear el Dios falso. Si la ejerzo con la libertad del libre, de no la fuerza, pero sí con la instalación del Cristo en mí, entonces ya no voy a tener ninguna expresión de necesidad. Bueno, ese es el punto número 5. ¿Algún otro comentario? Pasamos al punto 6. Sí. Sí. Y dice, el punto 6, la resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. O sea, hasta hablando de la resurrección, es un símbolo de la dicha.
de lo que uno quiere ser, de lo que yo quiero ser. Por eso dice, no puede sino atraerte irresistiblemente. O sea, a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. Y dice, la libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza. No se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. O sea, yo tengo la libertad, el libre albedrío de aceptarla o no aceptarla. Y aunque la quiera, si la quiero obtener de una forma brusca, pues va a ser difícil. Por eso debe ser, no se te puede ofrecer a través de, o sea, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Ahí sí se te puede ofrecer esa libertad. Sí, y tú puedes aceptarla mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo, y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no despertarás en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. O sea, ya el Padre me ha dado todo, porque todo lo que es suyo, y Él mismo se ha dado en mí, por eso dice, Él mismo es tuyo, junto con todos tus hermanos. Y al ser Él mismo, dice, te ha dado todo, lo que es suyo, hasta su ser. Y entonces, ¿qué más se puede pedir? Ese es el punto 6. ¿Algún comentario? Omar, Aure, Isa, Jackie. Entonces, ¿alguien quiere leer el siguiente punto? Adelante. Es el 7. 7. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Dios no juzga a su inocente Hijo, habiéndose dado a sí mismo a él. ¿Cómo iba a poder juzgarlo? Y aquí habla de, efectivamente, ¿no? De todo esto que hemos venido buscando, que es la paz en este curso, y dice, no hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios. Y bueno, es hasta que yo haya reconocido en mí y en todos al Cristo, ¿no? Y habla de extraído los clavos, extraído todas las culpas, todos los juicios que yo he dado a cada uno de mis hermanos por tal o cual, ¿no? Porque me dijo, te vio, ya te vi. ¿No? No, porque no me dijo nada. Simplemente se paró enfrente de mí y no se mueve el tipo y no me deja pasar, etcétera. Y así hay miles de nimiedades que hoy podemos ver que son nimiedades, ¿no? Por las cuales hemos clavado a cada uno de nuestros hermanos en esa cruz. Y de paso nos hemos clavado. Total. Sí, porque creímos que los estábamos clavando a ellos, pero el que siente feo, el que le mueven muchos sentimientos nada bonitos, es a mí. Entonces, a la que estoy crucificando es Imelda, a través de esos juicios, a través de esa
percepción errónea, ¿no? Y dice, el amor de Dios rodea a su Hijo. Aunque yo esté en esa mente errada, el amor de Dios me sigue rodeando y me sigue tocando y me sigue insistiendo que voltee si yo lo deseo, si ya estoy cansada, si ya estoy fastidiada de todo esto a donde me ha llevado mi crítica. Mi Dios. Aquí estoy. Y ahí está. Y ahí está, ¿no? Dice, a quien el Dios de la crucifixión condena. Dice, el amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, ¿no? Esa parte, qué bonito, que somos muy perfeccionistas en buscar los testigos de esos juicios, de esas acusaciones. Y pues también podemos ser muy perfeccionistas, ¿sí? En enseñar que Él no murió. Pero no nos hemos aferrado a esa perfección, a enseñar que Él no murió, ¿no? Y que realmente, nos ha llamado más la atención demostrar mi razón. Y pues aquí nos solicita, ¿no? Enseña que yo no he muerto. Dice, demostrando que vivo en ti. Qué fácil, ¿verdad? Demostrando que vivo en ti. Ya lo tienes aquí en el conocimiento, ahora llévalo a los hechos, ¿no? Dice, pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, ¿sí? La liberación al reconocer al Cristo en mis hermanos. O sea, pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la liberación, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Todo el mundo, todo objeto, toda cosa, todo ser vivo, ¿no? Juega un papel muy importante. Darnos cuenta que todo es y que todos somos uno y que todos estamos en ese amor, en el amor de Dios. Dice, Dios no juzga a su inocente hijo. Porque yo sí. Si yo soy inocente, ¿por qué no lo va a hacer el que me está mostrando o me está dando la oportunidad de ver esa inocencia, ¿no? ¿Cómo por qué no va a ser? Dice, habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo iba a poder juzgarlo? Y esto me recuerda mucho, esta pregunta me recuerda que muchas personas, incluyendo mi madre y mi suegra, temen mucho a que haya un purgatorio, ¿no? Un juicio, el juicio final. Y aquí está muy claro, ¿no? ¿Cómo va a haber eso? ¿Cómo va a haber un infierno? ¿O cómo va a haber un purgatorio? ¿O cómo va a haber todo eso? Pero en los primeros párrafos decía, ¿no? Que lo que creo, pues lo puedo ver. ¿Sí? Que lo que creo puede ser. Pero aún así va a ser mi creencia, no la realidad. Porque puede este cuerpo perecer en el sueño. O puede este cuerpo perecer en la verdad. Ese es mi compartir. Pero, Aure, Ime, por ejemplo,
Sí, perdóname, dime, hablando de la muerte y que miremos que él no murió, hay momentos muy difíciles. A mí me acaba de pasar, se acaba de morir mi hermano, el mayor, y de hecho no sabemos si se murió el 31 de diciembre o el primero a la madrugada. Entonces él no me contestaba, no me contestaba, yo llamé a sus hijas, vayan los de su papá porque no contesta. Y su hija, la que más estaba con él, entró y él estaba acostado en la cama, pero estaba muerto. Entonces, a mí misma cuando me dijo, me desubiqué. Yo, ¿cómo? Si él estaba vivo, pero si ayer hablé con él. Entonces, pues para mí fue un momento tenaz. Pero dime tú cómo le explico yo a su hija que no sabe de un curso de milagros y que me decía, tía, pero no, se quedó sin habla, esa pelada entró en shock, iba con las dos niñas de ella. Entonces, en este mundo es un momento de drama dificilísimo. Y es el momento que ella me dice, tía, pero mi papá, ¿por qué me hizo vivir eso? ¿Por qué tenía que encontrarlo yo? ¿Qué le dices tú? No se encuentran palabras. Y yo le digo, Espíritu Santo, ayúdame, Jesús, ayúdame. No, yo ya no lloro, porque yo ya lo asimilé, ya lo comprendí, yo ya sé que él no murió y que está aquí conmigo, pero a su hija y a sus nietas no, no sé qué decirles, no, no encuentro las palabras para decirles, no, tu papá no se murió, no es fácil. No puedes decir eso porque finalmente volvemos a lo mismo. Ellas acaban de vivir una experiencia y esa experiencia la están viendo, la están viviendo y les da fe de que es cierta, es verdadera, ¿no? Pero ciertamente ellas están en su proceso, como nosotros lo estuvimos en algún momento. Exacto. Y Sí, efectivamente, y no hay Jackie me ayudó, le hice una psicoterapia, ella logró como captar muchas cosas, pero ella no sale del shock, ni las niñas tampoco. claro. La más, fíjate que como que la más tranquila, la de 3 años, porque dice que todas las noches se para, le dice, mamá, llévame a ver el cielo. ¿Para qué? Porque allá en esa estrella está mi abuelo. Pero todas las noches la hace ir a ver el cielo, para ver al abuelo. Porque ella Entonces, es más consciente, porque es más consciente, exacto. Entonces yo es la más consciente ahora. le digo, mira, la niña tiene razón, allá está tu papá, está en una estrella, está en el cielo. Pero entonces yo voy a que hay momentos difíciles, que Jesús lo pone a uno difícil en cómo explicarle a las personas que no saben de esto. No es, no es fácil porque yo pasé como 6 días que no quería nada. No, no entiendo, no entiendo. Le decía a Jesús, yo no entiendo toda esta vaina. Claro. Ya lo asimilé, ya lo entendí, ya lo comprendí. Pero es difícil, es difícil. Sí, definitivamente, definitivamente. A ver, ¿alguien que quiera compartirle a Isabel? No, pues, bueno, simplemente considero que las cosas, dicen, todas las cosas pasan en el momento y en las personas exactas. Cuando, por ejemplo, cuando Jesús dijo de la ley que no le faltaba ni una tilde, porque él venía no a destruir la ley, sino venía a que se cumpliera. Y dice, no le sobra ni le falta ni una tilde a la ley. Así en este caso, esas palabras que dijo él en eso, es lo mismo aquí en esto. A la persona que lo recibió, que vio primero la primera vez, pues, si fue la hija, la nieta y todos, pues les debía de haber pasado. O sea, son las personas exactas que les debió de haber pasado y es para que tengan un aprendizaje. Ese aprendizaje lo van a tener en su momento. Esa experiencia que vivieron les va a servir para su desarrollo, porque lo que dije en un principio, es un tope que ellos vieron, es un momento difícil que vieron, pero esa dificultad siempre trae algo bueno. O sea, toda dificultad siempre trae algo bueno. Toda. Y en eso radica, por ejemplo, el punto en esa dificultad que dijo.
Isa. Por ejemplo, dice, no hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios. O sea, es hasta que no hayas comprendido, por así decirlo. Si vieron a su papá o a su abuelito morir, pues no han comprendido, pero entonces no hallarán la paz hasta que lo comprendan. Pero es una forma de que vayan a encontrar la paz. Es una forma de que se van a dar cuenta de lo que está sucediendo y van a decir, ¿cómo va a morir si él me quería mucho? Entonces van a encontrar la forma de ver que sigue viviendo en el amor que le tenía y viceversa. Ellos van a seguir viviendo porque lo quieren. Y entonces, hasta que vayan comprendiendo eso, es como van a ir entendiendo la situación. O sea, se van a ir dando cuenta de lo que pasó. Y eso es en todos, o sea, todos. O sea, hasta que no comprenda, hasta que no me dé cuenta, o sea, debo de estudiar, debo de analizar, debo de comprender, debo de participar en el curso, por ejemplo, para que me pueda yo extraer los clavos. Si yo quiero extraer los clavos, pues entonces debo de estudiar, debo analizar, debo comprender, debo darme cuenta de lo que está sucediendo y eso me está pasando y me debe de pasar para que yo pueda extraer esos clavos y entonces pueda hallar la tan anhelada paz que se busca. Más adelante también dice, no enseñes que mi fuerte fue en vano, dice, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti, pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención. O sea, esa es la tarea, poner fin a la crucifixión. O sea, ya me crucifiqué, ya todo pero cuando yo comprenda, cuando yo estudie, cuando yo me dé cuenta, es la forma de irme poniéndole fin a la crucifixión, porque entonces ya me doy cuenta del que está en mí y de que estoy en él, y entonces pues ya debo de dejarme de preocupar para poder hacer que el Cristo se exprese en mí o se exprese a través de mí. Aquí hay una cosa que quiero resaltar que dice, que morí, demostrando que vivo en ti. Aquí dice que vive en mí. Más atrás dice, en el punto 4 dice, yo soy tu resurrección y tu vida. Dice, vives en mí porque vives en Dios. O sea, hay dos cosas que se ven un tanto diferentes. Dice, vives en mí, o sea que yo vivo en él. Y aquí dice, demostrando que vivo en ti, o sea, él vive en mí. Esto me vino a la mente y veo el análisis porque una vez por ahí Dani bueno, me está oyendo, dio un ejemplo del perro y la pulga, Ah, sí. que la pulga, y ese ejemplo lo ha dado en algunas ocasiones, o sea, ¿cómo es posible? O sea, que entonces la pulga vive en el perro, no el perro en la pulga. Ese ejemplo dio. Mas, sin embargo, el ejemplo de la pulga, de alguna forma, es un ejemplo, desde mi punto de vista, material, porque el perro, pues no puede vivir en la pulga. O sea, a fuerza la pulga debe vivir en el perro. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, aquí nos dice en el punto 4, dice, yo soy tu reacción y tu vida, vives en mí. O sea, Él vive en mí. O sea, vives en mí, o sea que yo vivo en el Padre. Este punto 7, en el renglón, no sé, 5 o 6, dice, demostrando que vivo en ti. O sea, Él vive en mí. Por eso, o sea, las dos cosas. Tanto yo vivo en el Padre como el Padre vive en mí. O sea, ambas cosas. Aquí ya no entraría el ejemplo de la pulga y el perro. Por eso es que, bueno, esto lo subrayé incluso para comentarlo, porque demostrando que vivo en ti, o sea, Él vive en mí y yo en Él. O sea, ambos somos uno, por eso es que somos uno con el Padre. Él soy yo soy Él. Nada más es eso. Nada más recalcar que la crucifixión es la tarea de la redención. O sea, poner fin a la crucifixión. Esa es la tarea de la redención. Eso es la esencia del punto número 7.
Ya en el punto del 8 ya es otro punto. A ver, si quieren comentar algo, seguimos con el punto 8. Sí, nada más complementando lo que comenta mi hermano. En algún lugar del libro del curso menciona que Jesucristo participa de la filiación y dentro de la filiación es nuestro hermano mayor. Sí. Y si anteriormente dijimos que todos somos Cristo, que todos somos la unidad, Él, yo estoy en mi hermano está en mí y mi hermano mayor, Jesucristo, está en mí y yo en Él. Y es donde se da el fenómeno que comentabas. O yo estoy en Él o Él está en mí. Pues todos somos la unidad y todos somos uno, no hay, inclusive, resumiéndole de esa manera, todos estamos y ya no hay uno acá o el otro allá, todos estamos y somos la unidad. Pero me acordé cuando yo comprendí ese texto de la afiliación, cómo es nuestro hermano y tenemos, y lo que dice, desde que fuimos creados, hace rato dije desde que nací, ¿no? Desde que fui creado, se me dio esa naturaleza divina. Por lo tanto, soy lo mismo que mis hermanos, soy lo mismo que Jesucristo. Y Cristo está en mí y yo en él. Entonces ahí vi reflejada la filiación, es una y la misma cosa. Gracias. Y yo quería comentar algo, no del párrafo, sino de lo que dijo Isa. Bueno, yo creo que en este mundo todo tiene un principio y un final. Y tiene que llegar ese final para todos, ¿no? En algún momento. Entonces, bueno, de mi cuenta, yo había visto que morían personas, pero no eran tan cercanas a mí. Cuando muere mi mamá y cuando muere mi papá, yo ya tenía el curso, entonces más bien traté de aceptarlo. Traté de decir, ella decidió su principio y su final y yo no tengo por qué meterme, pero creo que en todo ser humano entra ese sentimiento de pude haber hecho más. Siempre dice que cuando muere una persona viene la culpa. Bueno, es que la culpa se mete en donde sea, en donde sea. Es hija del ego y por lógica le gusta meter su cuchara en donde sea. Entonces, cuando los familiares sufren casi siempre es por una culpa, un sentimiento de por qué no lo escuché y si gritó. O sea, de hecho, ni siquiera nos da miedo su muerte, sino cómo murió o por qué estaba solo, por qué decidió esto, ¿no? O sea, siempre es lo que preguntamos. Entonces, yo creo que cuando una persona cercana a nosotros muere y esas personas nos dicen, ¿qué hago? Lo único que podemos hacer es escuchar y fomentar que lo acepte, que ya pasó, que ya no hay nada que hacer y dentro de nuestras ideas, o sea, porque nosotros estudiamos el curso, ellos no la estudian, ¿no? Pero sí, bueno, yo cuando han muerto otras personas cercanas por ejemplo, a mi yerno, a ellos, yo les digo, el curso dice que cada uno decide qué día vive, qué día nace y qué día muere. Entonces, está decidiendo y interponernos es interponernos en la voluntad de ellos. Yo siempre eso es lo que les digo. Siempre les digo, ya era su tiempo, era su momento y hay que dejarlos ir. Nada más, es lo que siempre les digo, hay que dejarlos ir, ¿no? Porque yo no sé cuántos meses no dejaba yo ir a mi mamá, a pesar del curso, ¿eh? No la dejaba ir. Yo me acuerdo que mi primer pensamiento era, pude haber hecho más por ella. Pude haber hecho más. Sin embargo, no lo hice. Regresaba yo sobre mis propios pasos y regresaba yo al momento y pensaba que podía haber habido otra forma de actuar, pero el pasado no se regresa. Entonces lo que tenía que ver era el futuro, nada más que no me acerqué a nadie. La verdad es de que a la única persona que tenía yo muy cerca era Daniel, y Daniel es así de, ya se murió, ya, no, así, así de seco, ¿no? Entonces, pues más difícil fue para mí, ¿no? Mucho más difícil, porque yo le decía, pues si no fue un perro,
fue mi mamá, o sea, fue alguien, mi papá, alguien importante para mí, o sea, y decía, ya no llores, y yo, bueno, ya no lloro, pero se me juntó y casi al año volví a sentirlo, ¿no? Como si estuviera yo en ese momento, ¿no? Entonces, yo sí creo que lo importante es dejarlos llorar, dejarlos sentir y si nos comentan y nos dicen, es que pude haber hecho algo, sacarlos de ese lugar, ¿no? No podías hacer nada. Ya no podías hacer nada porque ya no estás ahí. Lo único que puedes hacer es aceptar ahorita lo que está sucediendo y superarlo, porque todos en esta vida tenemos que superar la muerte de un familiar querido y, y todos vamos a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, simplemente decir, hay que aprender a dejar ir al que ya se fue. Y ya, ¿no? O sea, ahorita ese ejercicio de voy a ver a la estrella, llegará el momento en el que ya no lo haga. Llegará el momento en el que se le vaya olvidando poco a poco, porque ahorita todo está muy fresco, pero no tiene que estar fresco siempre, ¿no? Sería el comentario que yo podría hacer acerca de eso. Gracias, Aure. Yo también quisiera comentar un poco al respecto, y es que desde nuestra niñez, nuestro entorno nos metió un programa y lo aceptamos como una verdad que no es nuestra. Pero pues nos enseñaron el apego, a que nuestros familiares deben ser de nuestra propiedad y para siempre además. Y al existir un fenómeno, un evento que ya no fue ni de nuestra propiedad, ni tenemos poder sobre ello, y ni fue para siempre, pues es donde nos echan abajo todo ese programa y ese patrón que traemos. Nos enseñan algunas veces que la muerte es desgracia. Es que le pasó una desgracia, se le murió su familia. La muerte no es desgracia, es un fenómeno de trascender a la fuente, pero obviamente, mientras nuestro nivel conciencial no nos ha enseñado eso, pues tenemos que padecer lo que nos enseñaron que se tiene que padecer, que me tiene que doler y que tengo que llorar y que tengo que tener luto y que debo de guardar ciertas o tales actividades, rituales y todo en torno a. Pero es solamente lo que nos enseñaron, que son verdades que no son nuestras. Y es difícil, desafortunadamente es difícil porque años tenemos con esa creencia, con ese modelo y ese patrón. Ya conociendo el curso de milagros, pues tenemos otra visión y aún con ello no es fácil. No es, como dice el curso esto, sí, no pasó nada. No, sigue pasando, seguimos sintiendo, seguimos impactados ante aguas, pero es la forma de evolucionar, lo que dice Román, por algo es, por algo me sucedió ya conociendo el curso o no conociendo el curso. Sí hay mucho en todo ello y es lo que, básicamente yo creo que es lo que nos enseñaron y aprendimos que tiene que ser. Y si no lloro, y si no sufro, si no pataleo, van a decir que no lo quería. Van a decir que soy sensible, que soy un ingrato. Y bueno, pues entonces, para que no digan, lo hago también como todos para que estemos contentos y felices. La culpa, como dice Aure, Esa ¿no? es la culpa. Nuevamente Sí, viene la culpa. así es. Pero pues así tiene que ser para cada uno de nosotros en nuestro nivel de evolución. Pero también aquí dice, ¿no? Dice esa parte de... Ay, no era acá. Dice... demostrando, dice, enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Creo que también esa parte, cuando nosotros seguimos teniendo el recuerdo de nuestros padres, las enseñanzas que transmitimos a nuestros hijos de nuestros padres, es una manera de perpetuar su vida, ¿no? Es una manera de mostrarles a ellos que sigue aquí presente la otra persona, ¿no? Claro que no estamos hablando en el curso de personas, no hablamos de eso, pero bueno, para como una pauta del proceso que debemos de vivir y sin culpa en una muerte como lo que acaba de pasar con tu hermano, pues es eso,
¿no? Que ellos pueden seguir demostrando que Él sigue vivo a través de sus enseñanzas, ¿sí? Porque pues sí es un proceso. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Ime. Pasamos al punto número 8, porque igual el tiempo ya nos está empezando a presionar. Dice, te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión, y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Aquí hay dos partes donde dicen, todavía eres consciente con ese ser de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo, conciencia con C nada más, cuando otros despierten para compartir con tu redención. Aquí yo creo que dice, te has crucificado a ti mismo. Y es eso lo que ha pasado con la humanidad. O sea, cada uno nos hemos crucificado a sí mismos, todos nosotros, al creernos independientes, al creernos en el poder que tenemos, que no es nuestro poder, cuando entendemos, cuando hemos creado a un Dios con el ego. Por eso es que dice, te has crucificado a ti mismo, porque me he puesto una corona de espinas. Me he puesto, o sea, sigo en la ignorancia y no hago cosas para despertar la virtud que está en mi esencia. Y entonces por eso es que dice, te has crucificado a ti mismo. Y dices, pues la voluntad de Dios no puede morir, o sea, no puede morir, o sea, hasta que yo estudie, yo esté consciente, hasta que yo instale al Cristo, yo comprenda qué es el Cristo, hay que investigar qué es el Cristo para poder comprenderlo un poquito más cada quien, y entonces pueda yo percibir, ahora sí, pueda percibir al Cristo ya no crucificado, sino ya en la redención. Esto es el punto número 8. Si alguien quiere comentar algo más sobre este punto. Pasamos Continúa el siguiente. al siguiente. Lo leo. Sí, sí, de favor, Omar. 9. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. Dice, despertarás a tu propia llamada, pues la llamada, y es con mayúsculas, la segunda llamada, a despertar, se encuentra dentro de ti. Perdón. Esto es de lo que hablamos, que no recordamos, hemos olvidado,
Y dentro de nosotros está nuestra naturaleza para despertar, recordar y reconocer a Cristo en nosotros. Por eso dice, la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Solo es que uno quiera despertar. Y es el Espíritu Y en Santo, ese, ¿no? perdón, El Espíritu Santo. sí, y en ese momento, en cuanto yo reconozco al Cristo en mí, es cuando despierto. Yo creo que es la redención, pero debo reconocer al Cristo en la unidad y en mis hermanos. Si no, es que sigo dormido y sigo creyendo en la individualidad. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario no percibirás lo que he llevado a cabo en ti. Si yo me cierro a no reconocer al Cristo en mí, esto lo estoy reforzando mi razón de que estoy en lo correcto, de que soy autónomo, de que yo las puedo y de que yo no necesito a Él. Y entonces no me doy cuenta todo lo que ha hecho en mí, no me doy cuenta del poder que tengo de liberar a mí y a mi hermano. Sigo cerrado, sigo dormido y no reconozco, como dice en párrafos anteriores, no le creo al curso, no le creo a Jesús y no reconozco esa parte de la unidad. Luego dice, no, o no aceptarás lo que puedo hacer en ti. No obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. Sí, a menos que yo no dé el perdón, que yo no dé el no juzgar a mis hermanos, pues no podré reconocer que eso ya ha sido dado en mí. Si yo reconozco que ya mi Creador no me juzga, de que soy su hijo amado, de que soy su incondicional, es mi incondicional, no voy a poder reconocerlo en mis hermanos. Así es como veo el enunciado. Dice, la redención se reconoce únicamente compartiéndolo. Y si a mí me dieron la inocencia, me dieron la santidad, la tengo que compartir mediante la expiación con mi hermano, o de lo contrario no la puedo percibir en mí. Ese es mi comentario del párrafo. Gracias, Omar. Gracias, Omar. Aquí, bueno, comento igual que dijo Omar algunas cosas. Dice, despertarás a tu propia llamada. Y aquí están cosas interesantes. Dice, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. Despertarás a tu propia llamada a mi propia llamada es cuando despierto mi ser, el ser es el que me está llamando, o sea, es el que vive, esa es mi propia llamada. Pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti, o sea, el ser está en mí, por eso es que me está llamando, para, para despertar. Ahora, si vivo en ti, tú estás despierto. Aquí es, si yo acepto y yo reconozco y sé, o sea, sé con convicción y con fe de que Él está en mí, entonces estaré tendiente a despertar. Pero si yo reconozco al revés, si yo creo que estoy en Él, estoy soñando y entonces voy a querer despertar, pero es que estoy en Él. Pero cuando Él está en mí, aquí lo dice, si vivo en ti, tú estás despierto. O sea, si Él vive en mí, yo estoy despierto. Pero eso es cuando yo reconozca, cuando sepa, cuando tenga fe y tenga la convicción de que el ser está en mí y soy en Él. Entonces, es como tiendo a despertar. Aunque ese despertar en el final dice, la redención se reconoce únicamente compartiéndola. O sea, yo debo de compartirla para poder reconocer y para hacer
la redención, precisamente debo compartirla, pero esto es cuando yo comprenda y sepa que lo que dice aquí, la llamada de despertar se encuentra dentro de ti, o sea, en mí. Si vivo en ti, tú estás despierto. Si tú vives en mí, estás durmiendo, podríamos decirle al revés. Ahora, dice, por otro lado, dice, no pongas límites a lo que crees. Dice, no pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti. O sea, otra vuelta está lo que puede hacer a través de mí. ¿Por qué? Pues porque está en mí. Y entonces, al estar en mí, puede hacer infinidad de cosas. El poder que tiene en mí es extraordinario, es fenomenal. Por eso, no pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, porque a través de mí puede hacer muchas cosas. Como decía, él puede mover montañas. Dice, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Al revés, entonces, si yo le pongo límites al que es en mí, para que se exprese a través de mí, si yo le pongo esos límites, entonces él no, dice, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Entonces, si yo quiero algo, o sea, algún deseo, por ejemplo, llegar a él, pues no voy a poder llegar porque estoy poniéndome límites. Y entonces, si me pongo límites, me estoy identificando con el ego, porque el ego es el que pone límites. Para el ego existen los límites, para el que es no hay límites, es eterno, es como el tiempo, no existe, es eterno, para el que es no existe el tiempo. Para mí como ego, como persona, como materialidad, sí tengo límites, tengo un tiempo, como es el caso de que la vida es del cuerpo, tiene un límite, pero la vida en el caso espiritual no tiene un límite. Por eso está muy, muy bonito. Dice, no pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Aquí está, ahora sí diríamos, aquí está la clave de este punto, y pues, de entender esta partecita, si yo lo entiendo, lo comprendo y trato de expresarlo, trato de hacerlo mío, caray, esto es extraordinario. Esos cuatro a este punto. Ya faltan 6 minutos. Leemos el punto 10 para terminar el párrafo. Dice, el Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo está limitado, no haces sino limitar el mío. O sea, estoy limitando el de él porque yo creo que está limitado el mío. No hay grados de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor, y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual, y nada que contraiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible, y a Cristo le es dado ser como el Padre. O sea, y al Cristo le es dado ser como el Padre, es el Cristo el que está en mí, el que soy. A ver, los dejo participar, si quieren participar, de favor. Para terminar este Buenas capítulo. noches a todos. Buenas noches a todos. Bueno, Es algo breve nada más para que ya queda poco tiempo, pero dice aquí en lo que nos leía Román, dice al principio, el Hijo de Dios está a salvo, lleva únicamente esta conciencia a la filiación y tu papel en la redención será tan importante como el mío. Cuando dice aquí lleva únicamente esta conciencia a la filiación, hace clara referencia a que vamos a tratar con nuestros hermanos, ¿no? Ahí es donde podemos tener problemas para poder identificar a qué se está refiriendo esto de lleva esto a tus hermanos, comunícalo, ¿no? Pero en el manual para el maestro, en la primera pregunta, cuando dice quiénes son los maestros de Dios, en el párrafo 3 nos da claramente cómo se lleva esta comunicación y se lo leo aquí, ¿no? En el párrafo 3 dice, cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre el Hijo de Dios es inocente y en su inocencia radica su salvación. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que nos está diciendo aquí cuando dice en el 10, el Hijo de Dios está a salvo. Y en el manual para el maestro nos dice,
el Hijo de Dios es inocente, por eso está a salvo, porque es inocente, ¿no? Y nos dice ya en el manual para el maestro. A ver. El Hijo de Dios siempre es el Hijo de Dios y en esto radica su salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos, con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento y en cualquier forma. No importa lo que el maestro haya sido antes de oír la llamada, la respuesta se ha convertido, al responder se ha convertido en un salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo, ha encontrado por lo tanto su propia salvación y la salvación del mundo, y con su renacer, renace el mundo, ¿no? Entonces nos dice que nosotros vamos a comunicar esto a la afiliación, dice aquí, con palabras o con acciones o con pensamientos, en cualquier lenguaje o sin lenguaje. Dice, no importa la forma, lo único que nos pide es que no le pongamos un límite. Es el límite del que se está haciendo referencia aquí el curso y dice aquí, no importa lo que haya sido el maestro antes de escuchar la llamada, ¿sí? No importa qué tan pecador se haya sentido o haya creído ser, dice, una vez que responde la llamada, es digno de llevar el mensaje a toda la afiliación. Y cuando ahorita que escuchaba que hablaban del límite, diría Jesús, y por lo tanto, como respondiste en mi llamada, no te sigas imponiendo el límite de que no eres suficientemente digno para hablar con tus hermanos, porque al responder la llamada ya lo eres. El problema es que no te lo crees. ¿Eh? Y por eso dice, y mientras tú sigas creyendo que tienes que hacerlo con ciertas acciones, ¿sí? Compartiendo el curso o compartiendo palabras del curso o frases del curso, lo estás haciendo, diría Jesús, estás equivocado, porque tal vez con tu silencio en algunos momentos vas a llevar más claro ese mensaje que cuando estás vociferando y vociferando y vociferando, porque tal vez sea una indicación de que no es el espíritu el que está hablando a través de ti, sino es el que tu ego el que está parloteando y parloteando y parloteando. Entonces diría Jesús, solo pon atención para que cuando tengas que hablar, hables con claridad, cuando tengas que guardar silencio, lo tengas que hacer, y cuando lo tengas que comunicar con acciones, tengas que ser enfático, dinámico, y tengas que ser congruente con lo que hablas, con lo que piensas y con lo que dices, ¿no? Y entonces es cuando yo lo pienso y digo, bueno, sí, Jesús, te entiendo, pero no es tan fácil, pero dame claridad, indícame y con gusto lo hago, ¿sí? En mí queda el esfuerzo y en ti queda el resultado y todos juntos y todos contentos con lo que estamos haciendo, ¿no? Pero es lo que quería compartir de esta parte del párrafo. Gracias. Gracias, Daniel, por tu participación tan objetiva y clara Gracias. como siempre. ¿Algún otro comentario? No.